Estaba de pie fuera del tribunal en Phoenix, observando cómo el sol de la mañana convertía el edificio de cristal y hormigón en un muro de luz resplandeciente. Me temblaban las manos. No exactamente de miedo, sino por el puro peso de lo que estaba a punto de hacer. Tenía 32 años y estaba demandando a mi propio padre. El negocio textil familiar había sido el legado de mi madre. Lo había construido desde la nada a finales de los 90, convirtiendo una pequeña operación en una empresa próspera que suministraba telas a hoteles boutique y restaurantes de alta gama en todo el suroeste. Cuando murió hace 3 años, dejó instrucciones detalladas en su testamento. La mitad del negocio era mía. La otra mitad era para mi padre, Gregory, con el entendimiento de que lo dirigiríamos juntos. Ese entendimiento duró exactamente 6 meses. Gregory siempre había sido encantador. Mi madre solía llamarlo su demonio de lengua de plata, riendo mientras lo decía, sin darse cuenta de lo precisa que era la descripción. Él había trabajado en ventas durante la mayor parte de su matrimonio, viajando constantemente, siempre volviendo a casa con historias, regalos y promesas. Mi madre dirigía el negocio. Él simplemente disfrutaba de los frutos de su trabajo. Después de que ella muriera, él se instaló en la oficina ejecutiva como si él mismo hubiera construido el lugar. En cuestión de semanas, comenzó a hacer cambios. Trajo a su novia, una mujer llamada Verónica, que apenas era mayor que yo, y le dio un puesto de alta dirección, a pesar de que no tenía ninguna experiencia en textiles. Renegoció contratos sin consultarme, cortó relaciones con proveedores con los que mi madre había trabajado durante décadas y comenzó a desviar dinero a proyectos paralelos que no tenían nada que ver con nuestro negocio principal. Intenté trabajar con él. De verdad que lo intenté. Programé reuniones, preparé presentaciones, traje datos que mostraban cómo sus decisiones estaban perjudicando nuestros márgenes de beneficio. Él sonreía durante cada conversación, asentía en los momentos apropiados y luego hacía exactamente lo que quería. La gota que colmó el vaso llegó hace 8 meses. Descubrí que había solicitado un préstamo sustancial contra el negocio sin mi conocimiento ni consentimiento, utilizando documentos falsificados que incluían mi firma. Cuando lo confronté, se rió. De hecho, se rió. «¿Crees que entiendes de negocios porque tu madre te dejó unos papeles?», dijo, de pie en la oficina que debería haber sido mitad mía. «He estado haciendo tratos desde antes de que nacieras. Esta empresa necesita un liderazgo real, no una niña jugando a disfrazarse con los zapatos de su madre muerta». Fue entonces cuando supe que nunca me iba a respetar. Nunca iba a honrar los deseos de mi madre. Iba a tomarlo todo, y lo iba a hacer sonriendo. Así que contraté a un abogado, uno bueno. Se llamaba Douglas y me lo había recomendado encarecidamente un amigo que había pasado por una complicada disolución de negocio. Douglas revisó el caso y me dijo que tenía bases sólidas. El testamento era claro. Los documentos falsificados eran demostrables. Podíamos ganar esto. Presenté la demanda hace 3 meses. Gregory respondió contratando a todo un bufete de abogados y lanzando una contraofensiva que incluía difamación, afirmaciones de que yo era mentalmente inestable y aseveraciones de que había estado robando a la empresa. Nada de eso era cierto, pero la verdad ya no parecía importar mucho. El caso avanzó más rápido de lo que esperaba. Gregory presionó para una fecha de juicio temprana, y sus abogados parecían confiados. Demasiado confiados. No entendí por qué hasta que Douglas investigó un poco y descubrió el nombre del juez asignado a nuestro caso. El juez Harrison Whitmore, un viejo amigo del compañero de golf de mi padre. Se conocían desde hacía 30 años. Douglas presentó una moción de recusación inmediata, argumentando el obvio conflicto de intereses. La moción fue denegada. El juez Whitmore afirmó que su amistad con Gregory no afectaría su imparcialidad. Juzgaría el caso únicamente por sus méritos. Sentí que el suelo se movía bajo mis pies cuando oí eso. El sistema en el que había creído de repente parecía amañado. Pero Douglas me dijo que no entrara en pánico. Teníamos un caso sólido, documentación, testigos. Incluso un juez parcial tendría dificultades para ignorar los hechos. Quería creerle. Traté de creerle.
Pero mientras estaba de pie fuera del tribunal esa mañana, viendo a los abogados, demandantes y acusados entrar por las puertas, sentí la certeza de que estaba a punto de perder todo lo que mi madre había construido. Respiré hondo y entré. La sala del tribunal era más pequeña de lo que esperaba. Había visto suficientes dramas legales en la televisión como para imaginar algo grandioso e imponente, pero esto era solo una sala funcional con paneles de madera y luces fluorescentes. El estrado del juez se encontraba elevado al frente. El estrado de los testigos estaba a la derecha. 2 mesas miraban hacia el estrado, una para el demandante y otra para el acusado. Mi padre se sentaba en la mesa del acusado con 3 abogados. Llevaba un traje caro, azul marino con una sutil raya diplomática. Su pelo plateado estaba perfectamente peinado. Parecía un hombre que era dueño de la sala. Cuando entré, me miró brevemente, su expresión completamente neutral, y luego se volvió para susurrar algo al abogado principal. Ambos se rieron entre dientes. Me senté junto a Douglas en la mesa del demandante. Mis manos todavía temblaban, así que las junté en mi regazo donde nadie pudiera verlas. Recuerda, susurró Douglas, presentamos nuestra evidencia clara y calmadamente. Los hechos están de nuestro lado. Asentí, sin confiar en mi voz. El juez Whitmore entró exactamente a las 9 de la mañana. Era un hombre alto de unos 60 y tantos años con un rostro severo y pelo gris. Todos se pusieron de pie. Se acomodó en su silla, se ajustó las gafas y miró los papeles que tenía delante. Estamos aquí hoy por el caso de Julia contra Gregory en relación con disputas de propiedad de la Summit Textile Company, dijo, su voz se oía fácilmente en toda la sala. He revisado los escritos de ambas partes. Comenzaremos con las declaraciones de apertura. Abogado del demandante, puede proceder. Douglas se puso de pie y pronunció una declaración de apertura clara y metódica. Describió el testamento de mi madre. Explicó cómo Gregory me había excluido sistemáticamente de las decisiones comerciales a pesar de mi participación legal en la propiedad. Hizo referencia a los documentos de préstamo falsificados. Expuso una cronología de eventos que pintaba un cuadro de fraude y manipulación deliberados. Observé el rostro del juez Whitmore mientras Douglas hablaba. La expresión del juez nunca cambió. Tomó notas, mirando ocasionalmente, pero no reveló nada. Cuando Douglas terminó, el abogado principal de mi padre se puso de pie. Su nombre era Vincent, y tenía el tipo de confianza suave que provenía de décadas de victorias en los tribunales. Sonrió al juez, asintió respetuosamente y comenzó a hablar. Su señoría, lo que tenemos aquí es un triste caso de una hija en duelo que no puede aceptar que los negocios requieren decisiones difíciles. Gregory ha dirigido Summit Textile con habilidad y dedicación, manteniendo la rentabilidad en un mercado desafiante. La demandante, aunque bien intencionada, carece de la experiencia y el temperamento para el liderazgo ejecutivo. Sus afirmaciones de fraude son infundadas. El préstamo en cuestión fue debidamente autorizado. Y en cuanto a excluirla de las decisiones, bueno, no se puede excluir a alguien que rara vez se presentó para participar. Era una mentira. Una mentira completa y descarada. Había estado presentándome todos los días, luchando por tener voz en las decisiones, manteniendo registros meticulosos de cada reunión de la que me excluyeron, cada correo electrónico que no fue respondido, cada propuesta que fue ignorada. Vincent continuó durante otros 10 minutos, pintando a mi padre como víctima de una hija vengativa que quería el control sin ganárselo. Para cuando terminó, me sentía enferma. El juez Whitmore asintió pensativamente. Gracias, abogado. Ahora escucharemos los testimonios. Primer testigo del demandante. La mañana transcurrió con una lentitud agonizante. Douglas llamó a testigos que declararon sobre las intenciones de mi madre, mi participación en el negocio y las circunstancias sospechosas en torno al préstamo. Cada testigo fue sólido. Su testimonio fue claro. Pero podía verlo en la cara del juez Whitmore, el sutil escepticismo, la forma en que interrumpía a mis testigos con preguntas incisivas pero dejaba que los testigos de mi padre hablaran sin interrupciones. Los pequeños gestos que señalaban de qué lado estaba. Durante un receso, llevé a Douglas a un lado en el pasillo. No nos está escuchando. Douglas parecía cansado. Lo sé,
Pero seguimos presentando nuestro caso. Creamos un registro. Si falla en nuestra contra injustamente, apelamos. Una apelación lleva meses, quizás años. El negocio podría estar destruido para entonces. Lo sé, Julia. Lo siento, pero tenemos que seguir adelante con esto. La sesión de la tarde fue peor. Mi padre subió al estrado y estuvo magnífico. Habló de mi madre con aparente afecto, describiendo lo duro que habían trabajado juntos para construir el negocio, reescribiendo convenientemente la historia para convertirse en el cofundador en lugar del cónyuge que ocasionalmente ayudaba con las ventas. Habló de sus preocupaciones por la empresa después de la muerte de mi madre, de cómo había intentado guiarme pero me encontró resistente a los consejos y emocionalmente inestable. Amo a mi hija, dijo, mirando directamente al juez Whitmore con perfecta sinceridad. Pero el amor no califica a alguien para dirigir un negocio complejo. He tratado de proteger lo que mi difunta esposa construyó. Eso es todo lo que siempre he intentado hacer. Quería gritar, pero me quedé perfectamente quieta, mis uñas clavándose en mis palmas. Douglas lo contrainterrogó, haciendo preguntas incisivas sobre las firmas falsificadas, sobre las decisiones tomadas sin consultarme, sobre el dinero movido sin la debida autorización. Mi padre tenía una respuesta para todo. Las firmas no estaban falsificadas. Yo había firmado los documentos y lo había olvidado. Las decisiones eran urgentes y no podían esperar a largas consultas. El dinero se asignó correctamente para el desarrollo del negocio. El juez Whitmore asentía, haciendo ocasionalmente preguntas de seguimiento que parecían diseñadas para ayudar a mi padre a aclarar sus respuestas en lugar de desafiarlas. Al final del día, supe que estábamos perdiendo. La evidencia no importaba. El testimonio no importaba. Este juez ya había decidido. El juicio se extendió a un segundo día. Douglas presentó más pruebas, incluido un análisis forense de documentos que demostraba que mi firma en los papeles del préstamo había sido falsificada. El perito era irreprochable, con credenciales de 15 años trabajando con las fuerzas del orden federales. Explicó con detalle preciso cómo los patrones de la firma no coincidían con mis firmas verificadas, cómo la presión del bolígrafo era inconsistente, cómo el falsificador había cometido errores sutiles que probaban el fraude. Observé al juez Whitmore escuchar este testimonio con una expresión de profundo aburrimiento. Cuando Douglas terminó de interrogar al experto, Vincent se levantó para el contrainterrogatorio. Señor Caldwell, dijo Vincent suavemente. ¿Es posible que la firma de alguien pueda variar dependiendo de su estado emocional, su condición física? Quizás si firmaron algo rápidamente mientras estaban distraídos. El experto dudó ligeramente. Ciertamente, alguna variación es normal, pero las inconsistencias aquí van más allá de. Así que hay una variación natural en las firmas. Gracias. No hay más preguntas. El juez Whitmore asintió como si esto de alguna manera invalidara todo el testimonio del experto. Durante el receso del almuerzo del segundo día, me senté sola en un pequeño parque cerca del tribunal. Douglas se había ido a hacer unas llamadas telefónicas. Mi padre probablemente estaba en algún restaurante caro con sus abogados, celebrando su inminente victoria. Pensé en mi madre. Había sido feroz, brillante y amable. Había trabajado jornadas de 16 horas para construir algo duradero, algo que pudiera pasarme a mí. Me había enseñado todo sobre el negocio, sobre textiles, proveedores y control de calidad. En su lecho de muerte, me había tomado la mano y me había dicho que fuera fuerte, que nunca dejara que nadie me quitara lo que era mío. Estaba a punto de fallarle. Mi teléfono vibró, un mensaje de texto de un número desconocido. Casi lo borro, pero algo me hizo abrirlo. He oído sobre tu juicio. Tu padre es un fraude. ¿Puedo probarlo? ¿Te interesa? Me quedé mirando el mensaje durante un largo momento. Podría ser spam. Podría ser una trampa. Podría ser alguien que busca explotar mi desesperación. Respondí con un texto. ¿Quién eres? La respuesta llegó de inmediato. Alguien que solía trabajar con Gregory. Alguien a quien él fastidió igual que te está fastidiando a ti. Tengo documentación, grabaciones, cosas que lo cambiarán todo. Reúnete conmigo esta noche.
Debería habérselo dicho a Douglas. Debería haber sido cautelosa, pero me estaba ahogando y alguien acababa de lanzarme una soga. Acordamos encontrarnos en una cafetería al otro lado de la ciudad a las 7 de la tarde. Le dije a Douglas que necesitaba la noche para descomprimirme y que estaría lista para el último día de juicio mañana. Parecía preocupado, pero no insistió. La cafetería estaba casi vacía cuando llegué. Una mujer estaba sentada en la esquina del fondo, su rostro parcialmente en la sombra. Parecía tener unos 40 años, con el pelo oscuro recogido en un moño apretado y ojos que parecían agotados. Cuando me acerqué, me indicó el asiento frente a ella. Julia, dijo en voz baja. Gracias por venir. Mi nombre es Ellen. Trabajé como contable para tu padre hace 5 años, antes de que tu madre falleciera. Me senté lentamente. ¿Qué quieres decir con que trabajaste para él? Yo llevaba los libros de algunos negocios paralelos que él dirigía. Proyectos de los que tu madre no sabía nada. Empresas inmobiliarias, esquemas de inversión, algunos tratos que eran casi ilegales. Me pagaba bien para que me callara. Cuando tu madre enfermó, dejó de pagar. Dijo que necesitaba consolidar las finanzas. Yo insistí y él me amenazó. Dijo que tenía contactos. Dijo que se aseguraría de que nunca volviera a trabajar si causaba problemas. Mi corazón latía con fuerza. ¿Por qué me dices esto ahora? Ellen sacó una carpeta de manila y la deslizó sobre la mesa. Porque guardé copias de todo. Registros financieros, correos electrónicos, grabaciones de conversaciones donde él discutía cómo ocultar activos a tu madre. Era un seguro en caso de que alguna vez viniera a por mí. Cuando me enteré de tu juicio, me di cuenta de que esta información podría ayudarte. Abrí la carpeta con manos temblorosas. Dentro había extractos bancarios que mostraban cuentas a nombre de mi padre de las que nunca había oído hablar. Correos electrónicos discutiendo compras de propiedades que no tenían nada que ver con el negocio textil. Una transcripción de una conversación grabada donde mi padre se reía de lo fácil que era manipular a los socios comerciales que confiaban en él. ¿Por qué esperaste hasta ahora?, pregunté, mirándola. La expresión de Ellen se endureció. Porque tenía miedo. Todavía lo tengo. Tu padre tiene amigos poderosos, pero vi tu nombre en los registros del tribunal y recordé a tu madre. Ella era decente. Una de las pocas personas verdaderamente decentes que conocí en todos mis años haciendo trabajos de contabilidad turbios. Ella no merecía lo que él le hizo. ¿Qué le hizo? Desangró el negocio durante años. Desvió dinero a sus empresas privadas. Cubrió las pérdidas con una contabilidad creativa. Tu madre nunca lo supo. Confiaba en él completamente. Cuando enfermó, él actuó como el esposo devoto mientras seguía robándole. Es un parásito, Julia, y está a punto de hacerte lo mismo. Sentí un frío por todo el cuerpo. ¿Puedo usar esto en el tribunal? Ellen vaciló. Parte de ello. Los documentos son legítimos. Las grabaciones podrían ser impugnadas dependiendo de las leyes de consentimiento, pero muestran un patrón de comportamiento. Si tienes un buen abogado, esto podría cambiarlo todo. Pensé en el juez Whitmore, en sus partidas de golf con mi padre, en la forma en que había desestimado cada prueba que presentamos. El juez es parcial, dije en voz baja. Es amigo de mi padre. No sé si siquiera esto importará. Ellen se inclinó hacia adelante. Entonces haz que importe. Encuentra la palanca. Toda persona corrupta tiene algo que quiere proteger. Averigua qué le importa al juez y úsalo. Miré la carpeta de nuevo. Mis manos habían dejado de temblar. Por primera vez en meses, sentí algo más que impotencia. Sentí claridad. Gracias, le dije a Ellen. De verdad. Se levantó para irse. Destrúyelo, Julia. Por tu madre. Por cada persona a la que ha pisoteado. Hazle pagar. Me quedé en esa cafetería 1 hora más, leyendo cada documento, memorizando cada detalle. Luego saqué mi portátil y empecé a investigar al juez Harrison Whitmore. Apenas dormí esa noche. Me senté en la mesa de mi cocina hasta las 3 de la madrugada,
con el portátil brillando en la oscuridad, investigando todo lo que pude encontrar sobre el juez Harrison Whitmore. Registros públicos, decisiones judiciales, artículos de noticias, publicaciones en redes sociales de miembros de su familia. Buscaba cualquier cosa que pudiera explicar su relación con mi padre, cualquier cosa que pudiera darme una ventaja. Lo que encontré fue una carrera distinguida. 3 décadas en el estrado, respetado en la comunidad legal, una esposa, 2 hijos adultos, 4 nietos. Formaba parte de la junta de varias organizaciones cívicas. Según todas las cuentas públicas, era exactamente lo que un juez debería ser. Pero entonces encontré algo interesante. Una serie de transacciones de propiedades de hace 8 años. El juez Whitmore había comprado una casa de vacaciones en Sedona. El precio figuraba en $400,000, lo que parecía razonable para la zona. Pero cuando crucé los registros de la propiedad con la información del vendedor, noté algo extraño. La propiedad había sido propiedad de una sociedad de responsabilidad limitada. Profundicé más, rastreando la estructura de propiedad a través de múltiples capas de archivos corporativos. Me llevó horas de investigación tediosa, siguiendo el rastro a través de registros comerciales y documentos fiscales. A las 4 de la mañana, lo encontré. La sociedad de responsabilidad limitada que le vendió al juez Whitmore su casa de vacaciones era, en última instancia, propiedad de un holding en el que mi padre tenía una participación. No una gran participación, solo lo suficiente para estar involucrado, pero no lo suficiente para llamar la atención de inmediato. Mi padre había facilitado esencialmente la venta de una propiedad al juez Whitmore. Por sí solo, eso podría no significar nada. Las transacciones inmobiliarias ocurren. Pero el momento era interesante. La venta se había producido poco antes de que un caso que involucraba a uno de los socios comerciales de mi padre llegara al tribunal del juez Whitmore. Ese caso se había decidido favorablemente para el socio. Todavía no era suficiente. Necesitaba más, algo definitivo. Saqué los documentos que Ellen me había dado y comencé a revisarlos de nuevo, esta vez buscando específicamente cualquier mención del juez Whitmore o de acuerdos inmobiliarios o cualquier cosa que conectara los diversos esquemas de mi padre con el juez. En la página 47 de un denso estado financiero, lo encontré. Una anotación sobre una tarifa de consultoría pagada a una empresa llamada Whitmore Advisory Services. El importe era de $75,000, pagados hace 3 años. La anotación era vaga, etiquetada simplemente como consulta legal. Busqué Whitmore Advisory Services. Me costó un poco de esfuerzo, pero finalmente encontré el registro comercial. La empresa era propiedad de Harrison Whitmore hijo, el hijo del juez. Me recosté en mi silla, mi corazón acelerado. Mi padre había pagado $75,000 a la empresa del hijo del juez. ¿Por qué servicios exactamente? La documentación no lo decía, pero el pago se había hecho, y había sido sustancial. Necesitaba verificar que era la misma persona. Busqué a Harrison Whitmore hijo y lo encontré en LinkedIn. Trabajaba en consultoría de negocios, lo que sea que eso significara. Su perfil era genérico, lleno de palabras de moda sobre sinergia y desarrollo estratégico. Pero su educación y ubicación coincidían. Definitivamente era el hijo del juez. Hice capturas de pantalla de todo. La transacción de la propiedad, el pago a la empresa de consultoría del hijo, la cronología que mostraba cómo estos enredos financieros precedieron a resultados legales favorables para los socios de mi padre. Todavía podría no ser suficiente para probar la corrupción. Los abogados argumentarían coincidencia, pero era suficiente para crear serias dudas, suficiente para exigir respuestas, suficiente para amenazar la reputación del juez si se examinaba demasiado de cerca. Douglas llegó al tribunal a las 8 de la mañana. Me encontré con él afuera y lo llevé a un lado. Tengo algo, dije en voz baja. Algo grande. Le mostré los documentos, sus ojos se abrieron de par en par mientras los leía, su expresión cambiando de confusión a sorpresa y luego a una sombría comprensión. ¿De dónde sacaste esto?, preguntó. De un antiguo empleado de mi padre, alguien con conocimiento detallado de sus negocios. Douglas guardó silencio por un largo momento. Esto es explosivo. Si presentamos esto en el tribunal, podría descarrilar todo el juicio. El juez tendría que recusarse.
podríamos conseguir un juicio nulo. Pero Julia, debemos estar absolutamente seguros de esto. Si hacemos estas acusaciones y se demuestra que son falsas, podríamos enfrentarnos a sanciones. Peor aún, podríamos destruir nuestra credibilidad. Estoy segura, dije. Pasé toda la noche verificando cada detalle. La venta de la propiedad es un registro público. El pago a la empresa del hijo está documentado en los estados financieros de mi padre. La cronología es condenatoria. Douglas asintió lentamente. Entonces lo usaremos. Pero debemos ser estratégicos. Si salimos atacando con acusaciones, el juez nos silenciará. Necesitamos introducir esta información con cuidado de una manera que lo obligue a enfrentarla. ¿Cómo? Pregunté. Durante los alegatos finales, haré referencia a las irregularidades en cómo se ha manejado este caso. Mencionaré las preocupaciones sobre posibles conflictos de intereses. Y luego, si el juez intenta desestimar esas preocupaciones, solicitarás respetuosamente dirigirte directamente al tribunal. Hablarás con calma y de manera factual, presentando la evidencia sin acusaciones directas. Deja que las implicaciones hablen por sí mismas. Me sentí nerviosa y llena de energía al mismo tiempo. ¿Y si aún así intenta fallar en nuestra contra? Douglas sonrió sombríamente. Entonces tendremos suficiente para presentar una apelación inmediata con motivos de mala conducta judicial. Esto se convierte en un caso mucho más grande, uno que atrae la atención. A los jueces no les gusta ese tipo de atención. Entramos juntos al tribunal. Mi padre ya estaba en la mesa de la defensa, con aspecto relajado y confiado. Cuando me vio, sonrió ligeramente. Pensaba que ya había ganado. El juez Whitmore llamó al orden en el tribunal a las 9 en punto de la mañana. Procederemos con los alegatos finales, anunció. Abogado de la defensa, puede comenzar. Vincent se puso de pie y pronunció un pulido alegato final. Resumió el caso como una disputa familiar exagerada por una hija que carecía de visión para los negocios y culpaba de sus fracasos a su padre. Enfatizó las décadas de experiencia empresarial de Gregory, su compromiso de preservar el legado de su difunta esposa y sus pacientes intentos de guiar a una hija ingrata. Era exasperante escucharlo. Cada palabra era una distorsión de la realidad, pero me senté quieta, con el rostro neutral, las manos cruzadas sobre la mesa. Cuando Vincent terminó, el juez Whitmore asintió con aprecio. Gracias, abogado. Abogado del demandante, su alegato final. Douglas se puso de pie. Estaba tranquilo, metódico, su voz firme. Su señoría, este caso trata fundamentalmente de honrar los deseos de una mujer fallecida que construyó algo significativo y quería asegurarse de que su legado estuviera protegido. La evidencia que hemos presentado es clara. Ellen Summit creó Summit Textile Company a través de décadas de arduo trabajo. Su testamento dividió explícitamente la propiedad en partes iguales entre su esposo y su hija. Ese era su deseo. Ese era su derecho. Douglas caminó lentamente hacia el centro de la sala del tribunal, con las manos entrelazadas a la espalda. El acusado ha violado sistemáticamente esos deseos. Ha excluido a la demandante de las decisiones comerciales a pesar de su propiedad legal. Ha tomado decisiones unilaterales que han dañado las relaciones y la rentabilidad de la empresa. Lo más flagrante es que ha falsificado documentos para asegurar un préstamo sin la debida autorización, utilizando la firma de su hija sin su conocimiento ni consentimiento. El juez Whitmore se movió en su asiento, su expresión escéptica. Abogado, hemos escuchado testimonios contradictorios sobre esas firmas. Hemos escuchado el testimonio de un perito forense con credenciales impecables que afirmó definitivamente que esas firmas fueron falsificadas, replicó Douglas con firmeza. Las explicaciones del acusado han sido inconsistentes y egoístas. La evidencia habla por sí misma. Observé la cara del juez. No estaba convencido. O más bien, no quería estar convencido. Douglas continuó. Este tribunal tiene la responsabilidad de hacer cumplir el Estado de Derecho y proteger los derechos de propiedad legítimos. Julia no está pidiendo caridad o un trato especial. Está pidiendo lo que su madre le dejó explícitamente. Lo que se ha ganado a través de años de dedicación al negocio, lo que es legal y moralmente suyo.
Hizo una pausa, dejando que las palabras se asentaran. Sin embargo, debo señalar algo preocupante sobre estos procedimientos. A lo largo de este juicio, hemos observado ciertas irregularidades en cómo se ha sopesado la evidencia y se ha evaluado el testimonio. Los testigos de la demandante han sido interrumpidos con preguntas escépticas, mientras que a los testigos de la defensa se les ha permitido hablar libremente sin objeciones. Nuestro testimonio pericial ha sido desestimado mientras que las afirmaciones anecdóticas del acusado han sido aceptadas sin escrutinio. La expresión del juez Whitmore se oscureció. Abogado, ¿está cuestionando la imparcialidad de este tribunal? Estoy notando un patrón que nos preocupa, su señoría. Un patrón que sugiere un posible sesgo. La sala del tribunal quedó en un silencio sepulcral. Mi padre se inclinó hacia adelante en la mesa de la defensa, su expresión de confianza vacilando ligeramente. Vincent parecía alerta, sintiendo el peligro. La voz del juez Whitmore era de hielo. Esa es una acusación seria, abogado. ¿Tiene alguna base para tal afirmación más allá de su insatisfacción con cómo he fallado en las objeciones? Este era el momento. Douglas me miró, una pregunta en sus ojos. Asentí. Su señoría, recientemente hemos tenido conocimiento de información que plantea dudas sobre posibles conflictos de intereses en este caso. Información que sugiere una relación preexistente entre usted y el acusado que va más allá de un conocimiento social casual. Ya he abordado esto, espetó el juez Whitmore. El señor Gregory y yo somos conocidos sociales. Eso no constituye un conflicto de intereses. La relación parece ser más sustancial que eso, su señoría. Tenemos documentación que muestra transacciones financieras entre entidades controladas por el acusado y entidades conectadas con su familia. La temperatura en la sala pareció bajar 20 grados. Mi padre se puso rígido en su asiento. Vincent le susurró algo urgente. El rostro del juez Whitmore se sonrojó. ¿Qué está insinuando exactamente, abogado? Douglas permaneció tranquilo. No estoy insinuando nada, su señoría. Simplemente estoy afirmando que hemos descubierto información que crea una apariencia de incorrección. Por abundancia de precaución y respeto a la integridad de estos procedimientos, creemos que esta información debe ser divulgada y examinada. Esto es indignante, dijo el juez Whitmore, su voz temblando ligeramente de ira. Está haciendo acusaciones vagas sin presentar ninguna evidencia real. Podría declararlo en desacato por esto. Tenemos evidencia, su señoría. No queríamos presentarla públicamente sin darle la oportunidad de abordar la situación apropiadamente, pero si es necesario, estamos preparados para presentarla en el registro. El juez Whitmore miró a Douglas durante un largo momento. Pude ver el cálculo que se producía detrás de sus ojos. Estaba tratando de determinar si Douglas estaba fanfarroneando, cuánto sabíamos realmente, cuáles serían las consecuencias si esto se hacía público. Acérquense al estrado, dijo finalmente. Ambos abogados. Douglas y Vincent se acercaron al estrado. Hablaron en voz baja durante varios minutos. No pude oír lo que se decía, pero pude ver la expresión incrédula de Vincent y la ira cuidadosamente controlada del juez Whitmore. Finalmente, retrocedieron. El juez Whitmore miró al taquígrafo judicial. Esto queda fuera del registro. El taquígrafo dejó de escribir. El juez Whitmore dirigió su atención hacia mí. Señorita Julia, su abogado ha hecho algunas afirmaciones serias. Antes de fallar sobre su relevancia, quiero escucharlo directamente de usted. ¿Cree que tiene evidencia de incorrección que involucre a este tribunal? Me levanté lentamente. Mis piernas se sentían inestables, pero mi voz era clara. Sí, su señoría, la tengo. ¿Y cuál es la naturaleza de esta evidencia? Miré a mi padre. Me estaba mirando con una expresión que nunca antes había visto. No era ira, era miedo. Tengo registros financieros que muestran que mi padre pagó $75,000 a una empresa de consultoría propiedad de su hijo hace 3 años. Tengo registros de propiedad que muestran que usted compró una casa de vacaciones a través de una sociedad de responsabilidad limitada parcialmente propiedad de mi padre a un precio que parece favorable. Y tengo una cronología que muestra que estas transacciones coincidieron con asuntos legales que involucraban a los socios de mi padre que se decidieron favorablemente en su tribunal.
El silencio que siguió fue absoluto. Nadie se movió. Nadie respiró. El rostro del juez Whitmore había pasado del rojo al pálido. Esas son acusaciones serias. Son hechos documentados, su señoría. Tengo capturas de pantalla, estados financieros, registros públicos. No quería sacar esto a la luz. Quería creer que este juicio se decidiría por sus méritos, pero no puedo quedarme de brazos cruzados y ver cómo el legado de mi madre es robado a través de un proceso corrupto. Vincent se puso de pie. Su señoría, esto es claramente un intento desesperado de socavar estos procedimientos. La demandante no tiene ninguna prueba de ninguna incorrección, solo transacciones comerciales coincidentes que... Siéntese, abogado, dijo el juez Whitmore en voz baja. Vincent se sentó. El juez Whitmore me miró durante un largo momento. Luego miró a mi padre. Luego bajó la vista a sus manos. Estamos en receso, dijo finalmente. Necesito revisar esta situación. El tribunal se reanudará en 1 hora. Se levantó y salió de la sala sin decir una palabra más. La siguiente hora pareció una semana. Douglas y yo nos sentamos en una pequeña sala de conferencias al final del pasillo del tribunal. Él estaba revisando sus notas, preparándose para lo que fuera a suceder. Yo me senté mirando la pared, mi mente acelerada. Lo hiciste bien, dijo Douglas en voz baja. Eso requirió coraje. Solo dije la verdad. La verdad no siempre es segura. A las personas poderosas no les gusta ser expuestas. Pensé en mi padre sentado en esa sala de tribunal con sus abogados, dándose cuenta de que su victoria cuidadosamente construida se estaba desmoronando. Me pregunté qué estaría pensando, si sentía algún remordimiento, si entendía que su propia codicia y arrogancia lo habían llevado a este momento. Probablemente no. La gente como él nunca entiende realmente. Mi teléfono vibró. Otro mensaje del número desconocido. Ellen. Escuché lo que pasó. Bien hecho. Pero ten cuidado. Tu padre estará desesperado ahora. La gente desesperada es peligrosa. Respondí con un texto. Gracias por la advertencia. Hay algo más que deberías saber. La empresa de consultoría del hijo del juez. Es una tapadera. No hace ningún trabajo real. Existe puramente para recibir pagos que parecen legítimos pero que en realidad son sobornos. Yo ayudé a crearla. Tu padre ha estado pagando a la familia del juez durante años. Mis manos se apretaron alrededor del teléfono. Esto era más grande de lo que había imaginado. No solo un acuerdo inmobiliario o un pago. Años de corrupción. ¿Cuántos pagos?, escribí. Al menos 8 que yo sepa, por un total de más de $400.000. Todos disfrazados como honorarios de consultoría o gastos de negocio. $400.000. Eso no era un conflicto de intereses. Eso no era sesgo. Eso era soborno sistemático. Le mostré los mensajes a Douglas. Los leyó 2 veces. Su expresión era grave. Si esto es cierto, estamos hablando de actividad criminal. El juez podría enfrentarse a la inhabilitación, a la cárcel. Tu padre también. ¿Es suficiente?, pregunté. Es suficiente para hacer estallar este caso. Pero Julia, una vez que tomemos este camino, no hay vuelta atrás. Esto se convierte en un asunto penal. Los investigadores federales se involucrarán. Tu padre probablemente será acusado. La carrera del juez será destruida. El negocio de tu familia quedará congelado durante la investigación. ¿Estás preparada para eso? Pensé en mi madre, en ella sentada en la cama del hospital, demasiado débil para levantarse, diciéndome que fuera fuerte, en la vida que había construido siendo robada por un hombre que nunca había valorado nada excepto su propia comodidad. Sí, dije. Estoy preparada. Cuando regresamos a la sala del tribunal, la atmósfera había cambiado. Mi padre parecía más pequeño de alguna manera, su confianza había desaparecido. Vincent le susurraba urgentemente, pero Gregory no respondía. Simplemente miraba al frente, con la mandíbula apretada.
El juez Whitmore entró y tomó asiento. Parecía haber envejecido una década en la última hora. Después de revisar la situación, comenzó, con la voz tensa: he determinado que existen suficientes preocupaciones sobre posibles conflictos de intereses para justificar un examen más detallado. En interés de la integridad judicial, declaro un juicio nulo. Este caso será reasignado a otro juez y los procedimientos comenzarán de nuevo. Vincent se puso de pie inmediatamente. Su señoría, eso es completamente innecesario. La demandante no ha proporcionado ninguna prueba real de incorrección, solo insinuaciones infundadas. Conceder un juicio nulo basado en tan endebles. La decisión está tomada, abogado, interrumpió el juez Whitmore. Este juicio ha terminado. Todas las partes recibirán una notificación sobre la reasignación en un plazo de 48 horas. Se levantó para irse, luego se detuvo. Me miró directamente. Señorita Julia, quiero dejar constancia de que siempre me he esforzado por conducirme con integridad. Cualquier sugerencia en contrario es profundamente ofensiva. Le sostuve la mirada. Su señoría, tengo documentación de 8 pagos distintos por un total de más de $400,000 de mi padre a la empresa de consultoría de su hijo en los últimos 5 años. Si se ha conducido con integridad, estoy segura de que una investigación lo demostrará. La sangre se le fue del rostro. Abrió la boca, la cerró, luego se dio la vuelta y salió de la sala sin decir una palabra más. Mi padre se levantó lentamente. Por primera vez desde que comenzó toda esta pesadilla, me miró directamente con algo más que desdén o diversión. Me miró con puro odio. No tienes idea de lo que has hecho, dijo en voz baja. Sé exactamente lo que hice, respondí. Te impedí robar el legado de mi madre. Salió de la sala del tribunal, flanqueado por sus abogados. Lo vi irse, sin sentir nada más que una fría satisfacción. Douglas me puso una mano en el hombro. La parte difícil no ha terminado. El nuevo juicio todavía tendrá lugar, pero al menos será justo. ¿Qué hay de los pagos?, pregunté. ¿Qué pasa ahora? Presentaré una queja ante la Junta de Conducta Judicial. También enviaré la documentación a la oficina del Fiscal General del Estado. Ellos investigarán. Si tu fuente es creíble y la evidencia se sostiene, habrá cargos penales. Pensé en Ellen, sentada en algún lugar con años de secretos cuidadosamente guardados, finalmente usándolos para destruir a las personas que la habían utilizado y traicionado. La fuente es creíble, dije. Salimos juntos del tribunal. Afuera, el sol comenzaba a ponerse, pintando el cielo en tonos de naranja y rosa. Me paré en los escalones y respiré hondo el aire fresco de la tarde. Sonó mi teléfono. De nuevo un número desconocido. Contesté. Hola, Julia. Era la voz de mi padre, tensa de ira. Necesitamos hablar. No tenemos nada que discutir. No entiendes lo que has hecho. Ese juez era nuestra mejor oportunidad para una resolución rápida. Ahora, este caso se prolongará durante meses, quizás años. Los honorarios legales destruirán el negocio. ¿Es eso lo que quieres? Ver todo lo que tu madre construyó destrozado por los abogados. Tú eres quien tomó esa decisión, dije fríamente. Podrías haber honrado su testamento. Podrías haber trabajado conmigo. En cambio, elegiste la codicia. Elegiste la corrupción. Esto es obra tuya. Te estoy dando una oportunidad para arreglar esto. Retira la queja contra Whitmore. Resolveremos la disputa comercial en privado. Obtienes el 30% de la propiedad y un puesto en la junta. Oferta final. Quiero lo que mi madre me dejó. 50%, sociedad igualitaria, o lo haremos en el tribunal con un juez que no compraste. Guardó silencio por un momento. Estás cometiendo un error. No, estoy corrigiendo uno. Colgué. Douglas me observaba con atención. ¿Estás bien? Estoy mejor que bien, dije. Por primera vez en 3 años, siento que estoy honrando a mi madre adecuadamente. No quedándome callada, no aceptando migajas, sino luchando. Él sonrió. Estaría orgullosa.
Caminamos hacia nuestros coches. Mientras conducía a casa a través del tráfico de Phoenix, sentí que el peso de los últimos meses se aliviaba ligeramente. La batalla no había terminado, pero había ganado esta ronda. Había expuesto la corrupción. Había forzado al sistema a reconocer sus fallas, y lo había hecho negándome a ser silenciada. La noticia estalló 3 días después. Un periodista de investigación local se hizo con la historia sobre el juez Whitmore y los pagos de mi padre. El titular decía, prominente juez de Phoenix bajo investigación por acusaciones de soborno. El artículo detallaba los pagos al hijo del juez, las transacciones de propiedades y el patrón de fallos favorables para los socios de mi padre. Mencionaba mi caso específicamente como el catalizador de la investigación. En cuestión de horas, fue recogido por los medios estatales. Por la noche, era noticia nacional. Mi teléfono no paraba de sonar. Periodistas que querían entrevistas. Antiguos socios comerciales de mi madre que llamaban para expresar su apoyo. Incluso algunos abogados que ofrecían sus servicios si quería emprender acciones legales adicionales contra mi padre. Douglas me llamó esa noche. La oficina del fiscal general del estado ha abierto una investigación formal. Quieren entrevistarte sobre los documentos que proporcionaste. También quieren hablar con tu fuente. Me pondré en contacto con ella, dije. Julia, esta es una buena noticia. La atención significa que tienen que tomarlo en serio. Pero también significa que tu padre va a atacarte con fuerza. Se enfrenta a posibles cargos penales. Las personas en esa posición se vuelven peligrosas. Puedo manejarlo. Sé que puedes. Solo ten cuidado. Llamé a Ellen esa noche. Respondió al primer timbrazo. Vi las noticias, dijo. Un trabajo impresionante. El fiscal general quiere hablar contigo. ¿Cooperarás? Hubo una larga pausa. Sí. Es hora. He estado huyendo de esto durante demasiado tiempo. Si voy a quemar mis puentes con tu padre, más vale que los queme por completo. Gracias por todo. No me agradezcas todavía. Tu padre no va a aceptar esto de brazos cruzados. Ha pasado décadas construyendo conexiones y escondiendo dinero. Luchará contra esto con todo lo que tiene. Que luche. Yo tengo la verdad. Ellen se rió amargamente. La verdad no siempre es suficiente, pero espero que esta vez lo sea. El nuevo juicio fue asignado a la jueza Patricia Ulrich, una mujer práctica de unos 50 años con reputación de seguir estrictamente el procedimiento y no mostrar tolerancia a los juegos. La primera audiencia se programó para dentro de 3 semanas. En esas 3 semanas, mi padre lanzó una contraofensiva. Sus abogados presentaron mociones atacando mi credibilidad, afirmando que había fabricado pruebas y argumentando que el juicio nulo se basaba en acusaciones perjudiciales e infundadas. Exigieron sanciones contra Douglas por su conducta en el juicio anterior. Cada moción fue denegada. Vincent, el abogado principal de mi padre, se retiró del caso. 2 de los otros abogados de su bufete lo siguieron. Aparentemente, representar a un cliente bajo investigación por sobornar a un juez no era bueno para su reputación. Mi padre se vio obligado a contratar un bufete más pequeño con menos experiencia. Lo observé todo con sombría satisfacción. La investigación del fiscal general avanzó rápidamente. Ellen proporcionó un testimonio detallado sobre la estructura de pagos y la empresa tapadera. Se solicitaron registros bancarios. El hijo del juez Whitmore fue llevado a interrogatorio y aparentemente se desmoronó bajo presión, admitiendo que su empresa de consultoría nunca había realizado un trabajo real y existía únicamente para recibir pagos de diversas fuentes. El juez Whitmore renunció a su cargo 2 semanas después del juicio nulo. La carta de renuncia citaba razones de salud y el deseo de pasar más tiempo con su familia. Nadie lo creyó. 3 días después de su renuncia, se presentaron cargos penales. Soborno, corrupción, fraude electrónico. La lista era larga. Mi padre fue nombrado como CEO conspirador. La comunidad empresarial de Phoenix reaccionó con sorpresa. Mi padre había sido una figura habitual en eventos de la industria durante años, siempre encantador, siempre conectado. Ahora esas conexiones lo estaban abandonando.
Antiguos socios emitieron declaraciones distanciándose de él. Las empresas con las que se había asociado comenzaron a disolver silenciosamente esas asociaciones. Summit Textile Company perdió 2 contratos importantes. Los clientes no querían ser asociados con el escándalo. Nuestros proveedores comenzaron a exigir el pago por adelantado en lugar de conceder crédito. El negocio que mi madre había construido se estaba desangrando en dinero y reputación. Pero yo tenía un plan para eso. Convoqué una reunión de emergencia con nuestros empleados clave restantes. Eran 8 personas que habían trabajado con mi madre durante años y se habían quedado a pesar de la mala gestión de mi padre. Se reunieron en la sala de conferencias con aspecto preocupado e incierto. Me paré a la cabecera de la mesa. Sé que las últimas semanas han sido difíciles. La empresa está en las noticias por todas las razones equivocadas. Hemos perdido clientes. Nos enfrentamos a serios desafíos. Pero quiero que sepan que estoy comprometida a salvar este negocio. Mi madre construyó algo importante aquí. Y no voy a dejar que muera por la corrupción de mi padre. Una mujer mayor llamada Patricia, que había sido la primera empleada de mi madre, habló. ¿Cuál es tu plan, Julia? Porque ahora mismo parece que nos estamos hundiendo. Mi plan es sacar a mi padre completamente de la empresa. El nuevo juicio me dará la autoridad legal para hacerlo. Una vez que se haya ido, reconstruiremos. Nos pondremos en contacto con cada cliente que hemos perdido y les explicaremos que la empresa está bajo una nueva dirección. Ofreceremos tarifas competitivas y un servicio excepcional. Les recordaremos por qué trabajaron con nosotros en primer lugar. Un hombre más joven llamado Kevin levantó la mano. ¿Qué hay de los honorarios legales, la investigación? Eso va a costar una fortuna. He estado en contacto con varios inversores que están interesados en respaldarnos. Ven una oportunidad de adquirir una participación en una empresa sólida que está temporalmente infravalorada debido al escándalo. Estoy negociando términos que nos darían el capital para superar esta tormenta mientras mantenemos el control mayoritario. La reunión duró 2 horas. Al final, pude ver la esperanza comenzando a reemplazar la preocupación en sus rostros. Eran buenas personas que se preocupaban por el negocio. Solo necesitaban creer que alguien realmente estaba luchando por él. Después de la reunión, Patricia me llevó a un lado. Tu madre estaría orgullosa de ti. Siempre dijo que tenías acero en la columna. No lo creí del todo hasta ahora. Aprendí de la mejor, dije. Tu padre nunca entendió lo que ella construyó aquí. Él veía dinero y estatus. Ella veía relaciones, calidad e integridad. Tú lo entiendes. Eres su hija en todos los sentidos que importan. Sentí que las lágrimas me picaban en los ojos, pero las contuve. Gracias, Patricia. Eso significa todo para mí. El segundo juicio comenzó un martes por la mañana a finales de septiembre. La sala del tribunal estaba llena de reporteros y observadores. El escándalo había convertido este caso en noticia de primera plana. La jueza Ulbrook entró e inmediatamente marcó la pauta. Este juicio se llevará a cabo con estricta adherencia al procedimiento y la evidencia. No toleraré teatralidades de ninguna de las partes. Ambos abogados presentarán sus casos de manera clara y concisa. Nos centraremos en los hechos y la ley, nada más. Douglas presentó nuestro caso metódicamente. El testamento, la estructura de propiedad, los documentos falsificados, la exclusión sistemática de las decisiones comerciales. También introdujo evidencia de los negocios paralelos y los activos ocultos de mi padre, pintando un cuadro de un hombre que había pasado años engañando a su esposa y ahora intentaba engañar al tribunal. El nuevo abogado de mi padre, un hombre llamado Robert, hizo todo lo posible por contrarrestar, pero estaba luchando una batalla cuesta arriba. El escándalo había dañado la credibilidad de mi padre. Cada vez que Robert intentaba retratar a Gregory como un hombre de negocios digno de confianza, Douglas hacía referencia a la investigación por soborno. En el tercer día del juicio, subí al estrado. Douglas me interrogó sobre mi madre, sobre mi participación en el negocio, sobre mis intentos de trabajar con mi padre después de su muerte. ¿Puede describir su relación con su madre?, preguntó Douglas. Era mi heroína, dije en voz baja.
Me enseñó todo sobre cómo dirigir un negocio, no solo los aspectos técnicos, sino la ética. Creía en tratar a la gente de manera justa, en honrar los compromisos, en construir algo que durara. Trabajó increíblemente duro y amaba lo que hacía. Y después de que ella falleciera, ¿cómo te trató tu padre? Como un obstáculo. Dejó claro desde el principio que no tenía interés en honrar los deseos de mi madre ni en tratarme como una socia igualitaria. Quería el control total y estaba dispuesto a mentir, engañar y manipular para conseguirlo. Robert me contrainterrogó agresivamente, tratando de retratarme como una hija mimada, enfadada por no salirse con la suya, pero me mantuve tranquila, respondiendo cada pregunta con hechos. Tenía documentación para todo. Correos electrónicos, notas de reuniones, declaraciones de testigos. Cada vez que intentaba torcer mis palabras, lo corregía con pruebas. Después de que bajé del estrado, Douglas llamó a Ellen a declarar. Ella testificó sobre los negocios ocultos, las empresas fantasma y el patrón de engaño. Trajo documentos que mostraban cómo mi padre había robado sistemáticamente del negocio que mi madre construyó. Robert intentó atacar su credibilidad, mencionando su cuestionable trabajo contable, pero Ellen no se inmutó. Sí, ayudé a Gregory a ocultar dinero, dijo sin rodeos. Precisamente por eso mi testimonio es creíble. Sé cómo opera. Conozco los sistemas que utiliza y sé que todo lo que le ha dicho a este tribunal es una mentira. En el quinto día, la jueza Ulbrook llamó a ambos abogados al estrado. He oído suficiente, dijo. Estoy preparada para dictar sentencia. Douglas y Robert regresaron a sus mesas. Contuve la respiración. La jueza Ulbrook miró directamente a mi padre. Señor Gregory, he revisado extensamente la evidencia presentada en este caso. La documentación es clara. El testamento de su difunta esposa dividió explícitamente la propiedad de Summit Textile Company en partes iguales entre usted y su hija. Usted ha violado esa directiva repetida y sistemáticamente. Los documentos de préstamo falsificados son particularmente atroces. Utilizó fraudulentamente la firma de su hija para asegurar una financiación que puso en peligro a la empresa. Mi padre se quedó perfectamente quieto, su rostro inexpresivo. Además, la evidencia de activos ocultos y negocios paralelos demuestra un patrón de engaño que pone en duda cada afirmación que ha hecho en estos procedimientos. Ha mostrado desprecio por la ley, por los deseos de su difunta esposa y por los derechos de su hija. La voz de la jueza Ulbrook se endureció. Fallo a favor de la demandante. A Julia se le concede la plena propiedad de Summit Textile Company. Se le ordena transferir todas las acciones y renunciar a cualquier reclamación sobre los activos de la empresa en un plazo de 30 días. Además, se le ordena pagar una restitución por los fondos desviados indebidamente de la empresa. La cantidad será determinada por una auditoría contable forense. Sentí que Douglas me apretaba el hombro. Quería llorar, gritar, celebrar, pero me quedé sentada, asimilando el momento. La jueza Ulbrook no había terminado. También remito este asunto a la oficina del fiscal general del Estado con una recomendación de cargos adicionales por fraude. Su conducta en este caso ha sido reprensible. Golpeó su mazo. Se levanta la sesión. Mi padre se levantó lentamente. Me miró a través de la sala. Por un momento, pensé que podría decir algo, pero simplemente se dio la vuelta y se fue, con su nuevo abogado apresurándose detrás de él. Douglas se volvió hacia mí, sonriendo. Lo lograste. Realmente lo lograste. Lo logramos, corregí. Fuera del tribunal, los periodistas nos rodearon. Douglas se encargó de la mayoría de las preguntas, dando una breve declaración sobre la justicia impartida y la importancia de honrar las obligaciones legales. Me quedé a su lado, sin decir nada, dejando que la victoria hablara por sí misma. Las semanas siguientes al juicio fueron un torbellino. Tomé oficialmente el control de Summit Textile Company e inmediatamente comencé a implementar cambios. Traje a Patricia como gerente de operaciones, promoviéndola de su puesto anterior. Contraté a un nuevo director financiero con credenciales impecables para limpiar el desorden financiero que mi padre había creado. Me puse en contacto personalmente con cada cliente que habíamos perdido, explicando la situación y pidiendo una oportunidad para recuperar su confianza.
Algunos dijeron que sí de inmediato, otros querían esperar y ver. Unos pocos dijeron que no, poco dispuestos a asociarse con una empresa que había estado en las noticias por todas las razones equivocadas. Acepté sus decisiones con gracia y seguí adelante. La investigación penal sobre mi padre se amplió. Los fiscales federales se involucraron cuando descubrieron que los sobornos habían cruzado las fronteras estatales. Se presentaron cargos adicionales. Fraude electrónico, evasión de impuestos, lavado de dinero. La lista crecía. La novia de mi padre, Verónica, lo dejó. Emitió una declaración pública afirmando que no tenía conocimiento de sus actividades ilegales y que había sido engañada como todos los demás. Nadie le creyó, pero desapareció de su vida de todos modos. El juez Whitmore se declaró culpable de cargos de corrupción a cambio de una sentencia reducida. Recibió 3 años en una prisión federal y la inhabilitación permanente. Su hijo recibió 2 años. La cobertura de noticias fue extensa, una historia con moraleja sobre la corrupción en el sistema judicial. Mi padre fue a juicio 4 meses después de que concluyera nuestro caso civil. Asistí todos los días a los procedimientos, sentada en la parte de atrás de la sala, viéndolo enfrentar las consecuencias de décadas de mentiras. La evidencia era abrumadora. Registros financieros, testimonios de Ellen y otros a quienes había engañado, grabaciones de conversaciones donde discutía cómo ocultar activos y sobornar a funcionarios. Sus abogados intentaron todos los trucos que se les ocurrieron, pero nada funcionó. El jurado deliberó durante menos de 6 horas, culpable de todos los cargos. En la sentencia, el juez le dio 8 años en una prisión federal. 8 años por soborno, fraude y corrupción. Sus abogados presentaron apelaciones, pero fueron denegadas. Estaba en mi oficina en Summit Textile cuando recibí la llamada de Douglas diciéndome que las apelaciones habían fracasado. Mi padre iba a prisión. Colgué el teléfono y me senté en silencio por un momento. Pensé en mi madre, en cómo había confiado en él completamente, en cómo él había traicionado esa confianza cada día de su matrimonio. Pensé en lo cerca que estuvo de robar todo lo que ella construyó. Pero no lo había logrado. Yo lo había detenido. El negocio se estaba recuperando lentamente. Habíamos recuperado a 3 de los clientes que perdimos y habíamos conseguido 2 nuevos contratos importantes. Los empleados estaban llenos de energía, trabajando más duro que en años. Patricia me dijo que se sentía como en los viejos tiempos, cuando mi madre estaba a cargo y todos creían en lo que estaban construyendo. Creé una beca en nombre de mi madre para mujeres jóvenes interesadas en la fabricación textil y la gestión empresarial. La primera beneficiaria fue una brillante joven de 20 años de Tucson que me recordaba a mí misma a esa edad, llena de pasión y determinación. 6 meses después del juicio, estaba de pie en la fábrica que mi madre había abierto 20 años atrás. Las máquinas zumbaban con un ritmo constante, produciendo hermosas telas que se convertirían en manteles, cortinas y tapicerías para restaurantes y hoteles de todo el suroeste. Los trabajadores se movían con una eficiencia experimentada, orgullosos de su oficio. Patricia se acercó a mi lado. Nos fue bien este mes. Los márgenes de beneficio han subido. La satisfacción de los empleados es la más alta en años. Tu madre estaría asombrada de lo que has logrado. Solo arreglé lo que estaba roto, dije. Hiciste más que eso. Salvaste este lugar. Honraste su legado de la manera más verdadera posible. No preservando algo que se estaba muriendo, sino haciéndolo vivir de nuevo. Pensé en mi padre sentado en una prisión federal en Texas, despojado de todo lo que había valorado, su reputación, su libertad, su acceso a la riqueza que había robado. Tendría 70 años cuando saliera, suponiendo que cumpliera su sentencia completa. Pensé en el juez Whitmore, inhabilitado y encarcelado, su distinguida carrera reducida a una historia con moraleja sobre la corrupción. Pensé en todas las personas a las que mi padre había engañado y traicionado a lo largo de los años y en cómo debían sentirse al saber que finalmente estaba enfrentando las consecuencias. Pero sobre todo pensé en mi madre, en cómo habría manejado esta situación. Había sido fuerte pero compasiva, feroz pero justa. Había creído en la justicia, en la honestidad, en construir algo significativo. Había luchado por su legado no con su amable bondad, sino con su acero oculto.
Había aprendido que a veces el amor significa levantarse, alzar la voz y negarse a ser silenciada. Había aprendido que la justicia requiere coraje. El viaje había sido brutal, pero de pie allí, en esa fábrica, viendo el negocio que ella construyó prosperar de nuevo, supe que había valido la pena. Mi padre pasó los siguientes 8 años aprendiendo lo que se sentía ser impotente. El hombre que había pasado su vida manipulando a otros, comprando influencias y escapando de las consecuencias, se encontró en un entorno donde nada de eso importaba. A los otros reclusos no les importaban sus conexiones. A los guardias no les importaba su encanto. Era solo otro prisionero, despojado de la identidad que había construido. Sus bienes fueron confiscados para pagar la restitución. Su reputación fue destruida sin posibilidad de reparación. Los socios comerciales que una vez habían cortejado su amistad ahora fingían no haberlo conocido nunca. Se convirtió en un fantasma, una historia con moraleja, una nota al pie en una historia sobre corrupción y caída. En cuanto a mí, construí algo de lo que mi madre se habría sentido orgullosa. Summit Textile Company prosperó bajo mi liderazgo, no porque fuera despiadada, sino porque honré los valores que ella me había inculcado. Traté a la gente de manera justa. Construí relaciones genuinas. Me centré en la calidad y la integridad. Y cada mañana, cuando entraba en la oficina, sentía su presencia, su silencioso orgullo por lo que me había convertido. La chica que casi lo había perdido todo se había convertido en la mujer que lo reclamó todo. A veces todavía pensaba en esas 2 palabras que había susurrado en esa primera sala de tribunal. Las palabras que lo iniciaron todo. Whitmore Advisory. La venganza, aprendí, no se trataba de crueldad. Se trataba de la verdad. Y la verdad, cuando se empuña con precisión, era el arma más afilada de todas.